Dale todo tu amor a Dios, dale lo mejor de ti, piensa lo que nos da al venir, todo lo que por ti, por mí, dale con amor y sinceridad, para tranquilidad. Dale lo mejor que puedes dar, que te da la fe que vencerá. No es mejor amigo que el Señor, Él ajusta en nuestro amor. Eres un amigo sin igual, síguele y jamás te dejará. Dale con amor y sinceridad, eso te dará tranquilidad. Dale lo mejor que puedes dar, que te da la fe que vencerá. No es mejor amigo que el Señor, Él ajusta en nuestro amor. Eres un amigo sin igual, síguele y jamás te dejará. Dale con amor y sinceridad, dale tranquilidad. Dale lo mejor que puedas dar, que te da la fe que vencerá. No es mejor amigo que el Señor, Él ajusta en nuestro amor. Eres un amigo sin igual, síguele y jamás te dejará. Dale lo mejor de ti a Cristo, tu Salvador. Piensa que Él murió por ti. Dale todo tu amor. Dale todo tu amor. Buenas noches, amados hermanos y amigos. Estamos comenzando su programa Escudriñando las Escrituras. Les saluda su hermano en Cristo, Saúl Correa. Estamos transmitiendo desde Ciudad Acuña, Coahuila, México, siendo hoy 1 de marzo del año 2021. Esperamos contar con el favor de su compañía en este estudio bíblico que tendremos en el día de hoy. El tema que tenemos preparado se llama una respuesta y consejo para los enemigos del cristianismo. Entonces, para comenzar, les voy a invitar a ir a Dios en una oración, amados hermanos. Vamos a orar. Poderoso Señor, Padre Celestial, gracias le damos en esta noche porque usted nos da la vida y la salud. Estamos delante de su presencia para, bendito Dios, ponernos en sus manos. Usted guíe nuestra mente, nuestro corazón, para poder estar, bendito Dios, preparados para recibir su hermosa palabra. Rogamos que bendiga a los que van a escuchar este mensaje, bendiga a su iglesia, bendiga a los que están padeciendo enfermedades, a los que están padeciendo en los hospitales, que usted les sane, que usted tenga misericordia de todos los que estamos en este mundo. En el nombre de Cristo rogamos estas cosas. Amén. Amados hermanos, les mencionaba que en esta ocasión vamos a meditar en el tema una respuesta y un consejo para los enemigos de Cristo. Entonces, una de las cosas que yo les quiero mencionar, este estudio está basado en el libro de los Hechos. Tenemos lo que es el lugar donde sucedieron las cosas, hablando acerca de los apóstoles cuando se encontraban en la ciudad de Jerusalén. Tenemos que estaban predicando en el templo, particularmente en la Puerta la Hermosa. Hermanos, tenemos ahí el lugar donde se encontraba el edificio donde estaba el concilio o el Sanedrín, ¿verdad? Y es algo que nosotros tenemos que analizar para poder entender este estudio, hermanos. En uno de los estudios anteriores hablábamos acerca del tema el regreso de la persecución, donde por causa de predicar a Cristo echaron a la cárcel no solo al apóstol
Pedro y al apóstol Juan, sino a todos los apóstoles. Y después el ángel que envió Dios para sacarlos de la cárcel les dio la libertad, pero de manera inesperada, saliendo de la cárcel, regresaron de nueva cuenta al templo para seguir predicando de Cristo. La historia bíblica nos narra que los vuelven a capturar, hermanos, los vuelven a atrapar a los apóstoles y los traen ante la Corte Suprema, conocida como el Sanedrín. Y en el versículo 27 de Hechos capítulo 5 encontramos las siguientes palabras. Dice el texto sagrado: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: nos mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y es aquí donde se encuentran los apóstoles bajo una grande persecución por causa, hermanos, de la fe que tenían en Cristo, ya que en este momento se le presentan dos cargos en su contra, porque andaban enseñando en el nombre de Jesús y porque les acusaron de haber matado a Cristo. Ahora, pregunta, ¿cuál va a ser la reacción de los apóstoles ante esta situación? ¿Van a permanecer firmes o claudicarán? ¿Continuarán o renunciarán? Y es aquí donde veremos una respuesta y un consejo para los enemigos del cristianismo. Y ese será nuestro tema, una respuesta y un consejo para los enemigos del cristianismo. Y primeramente veremos la respuesta de los apóstoles ante los enemigos del cristianismo. En Hechos, capítulo 5, versículo 29, encontramos a unos apóstoles valientes que se mantuvieron firmes en su postura de lo que habían dicho. A lo mejor, si hubiéramos sido usted y yo, nos hubiéramos retractado y nos hubiéramos excusado de lo que habíamos dicho. Pero en el versículo 29 dice lo siguiente: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿en qué consistió la respuesta de los apóstoles? Bueno, según el versículo 29, consistió en un principio, es decir, un fundamento. ¿Cuál? El de obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es que necesitamos obedecer a Dios de todo corazón para poder agradarle. La obediencia nos va a traer éxito. Obedecer es mejor que los sacrificios. Obedecer es de prudentes y es de sabios. Cuando obedecemos, probamos que amamos a Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros estemos en este dilema, como el de los apóstoles, debemos escoger la mejor opción, que es obedecer. Otra cosa, ¿en qué consistió la respuesta de los apóstoles? Bueno, también el versículo 30 nos habla de una verdad. Dice el texto: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Entonces, la verdad que están presentando es la resurrección de Cristo. La tumba vacía es prueba de ello. El testimonio angelical
en aquel día cuando nuestro Señor resucitó es prueba de ello, hermanos. Dice la narración bíblica que el ángel bajó y estuvo allí en la tumba y removió la piedra, hermanos. De tal manera que dice que se sentó sobre la roca que había removido, la que tapaba la tumba, la removió el ángel. Hermanos, y los soldados que se encontraban en ese lugar estaban medio muertos, como muertos, dice la escritura, de miedo, hermanos. Entonces, tenemos el testimonio de sus enemigos, porque después dice la escritura que los soldados fueron al Sanedrín y contaron todas estas cosas que habían acontecido. Pero también, hablando de la resurrección de Cristo, tenemos el testimonio de sus enemigos. Tenemos el testimonio del apostolado, hermanos. ¿Cómo era posible que predicaran sin temor a la muerte? Tenemos el testimonio de las apariciones de Jesucristo. Durante 40 días se les apareció a María Magdalena, los del camino a Emaús y a más de 500 hermanos. Tenemos el gran poder sobre la predicación de los apóstoles. Los milagros eran una prueba de su resurrección, la resurrección de Cristo. En Hechos aprendemos que sanaban a muchos y cuando sanaban, los sanaban a todos. Tenemos el testimonio del Espíritu Santo. Moraba entre ellos y con ellos. Esa fue la promesa que Cristo les dio. Y él, cuando regresó al cielo, les envió la promesa del Espíritu Santo. Ahora, ¿en qué consistió la respuesta de los apóstoles a los enemigos del cristianismo? Bueno, también de una acusación. Dice el versículo 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. En este texto se hace un señalamiento que los del Sanedrín crucificaron a Jesucristo y fue por el pecado que tenían en sus vidas. Ellos eran criminales espirituales y también necesitaban de un Salvador. ¿En qué consistió, pues, otra respuesta de los apóstoles a los enemigos del cristianismo? Bueno, también dice el versículo 31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, Dios hizo algo con su Hijo Jesús, lo resucitó y lo exaltó. Es la exaltación la que conocemos como la ascensión de Cristo. Hermanos, su exaltación va más allá de lo terrenal. Fue exaltado como príncipe y salvador. Jesús era el único que podía salvar sus almas, y esto ellos no lo creían. Fue un insulto para los del Sanedrín. Fue exaltado para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ahora, otra cosa, ¿en qué consistió la respuesta de los apóstoles para los enemigos del cristianismo? Bueno, también dice el versículo 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, pero no es el testimonio como las sectas que dan testimonio de sus vidas, sino que ellos eran testigos de las pruebas divinas manifestadas por Cristo. Su testimonio era verdadero porque eran los cristianos. Ellos eran cristianos y con ellos moraba el Espíritu Santo. En el versículo 33
también tenemos, hermanos, la reacción de los enemigos del cristianismo. Hermanos, dice el versículo 33 que ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. No fue la misma reacción que cuando se les predicó a los 3,000 en el día del Pentecostés. Pedro también les predicó de su pecado y los 3,000 se compungieron de corazón. Ahora, por el contrario, los del Sanedrín se llenaron de odio y de una fe sola. Santiago capítulo 2 dice que esta fe es la que tienen los demonios. Es decir, se dieron cuenta de las cosas, pero no aceptaron lo que estaban viendo y lo que estaban escuchando. Y es que en realidad detrás de ellos estaba Satanás y había entrado en sus vidas porque su odio llegó hasta el punto de matar, de querer matar a los apóstoles. Entonces, a eso vino el diablo, según Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, hermanos, en segundo lugar, acerca de este tema, tenemos el consejo de Gamaliel ante los enemigos del cristianismo. Dice el versículo 34, entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Para empezar, hermanos y amigos, ¿quién era Gamaliel? Gamaliel era un fariseo. Los fariseos eran un grupo conservador, quienes estaban atados a las tradiciones humanas y a la ley de Moisés. Pero su pecado es que eran legalistas, es decir, que ponían leyes donde no había leyes. Pero Gamaliel era uno de los pocos que estaban centrados dentro de esa religión. ¿Quién era Gamaliel? Bueno, ya dijimos que era un fariseo, pero también era un hombre con cordura. El texto sagrado dice que lo sacó del lugar para calmar los ánimos. Cordura es la capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. También, ¿quién era Gamaliel? Era un hombre de autoridad, porque le hizo caso a la Junta Suprema, a los del Sanedrín. ¿Quién era Gamaliel? Era un gran maestro de la ley. Hablando de Saulo, antes de que se convirtiera al cristianismo, dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Entonces, ¿quién era también Gamaliel? Era un buen gobernante. Conversó, hermanos, amigos, con el Sanedrín para reflexionar de lo que iban a hacer. Entonces, dentro de los malos gobiernos hay uno que otro que tiene buenas intenciones. Por eso enseña Dios que respetemos a las autoridades superiores, porque mantienen el orden, hermanos. En el versículo 35 tenemos el consejo de Gamaliel. En el versículo 35 dice la escritura, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros los que vas a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien,
A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Versículo 37. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Entonces, para empezar, Gamaliel no estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, sino que sus razonamientos fueron de sabiduría humana, pero tenía mucha razón en lo que dijo. Él enseñó que la obra, si no era de Dios, se iba a desvanecer. Él enseñó que si era obra de Dios, nadie la podía destruir. Es decir, hermanos y amigos, Dios está en control y es soberano. Él pone reyes y quita reyes. Dios instituyó a la iglesia que no será jamás destruida, la iglesia de Cristo. Otra lección que aprendemos de este texto es que debemos buscar el consejo bíblico. Una lección más es que Dios usa a los inconversos sin que se den cuenta para beneficiar a su gente. Gamaliel era un hombre de mentalidad equilibrada que podía ver que los cristianos no constituían una amenaza para la sociedad. Si Gamaliel hubiera escuchado su propio consejo, se hubiera hecho cristiano, pues el cristianismo triunfó y había suficiente evidencia de que esta obra era de Dios. Hasta donde sabemos, no se convirtió, pero preservó la vida de los apóstoles. Quizás sembró una semilla que más tarde dio cosecha en la vida de otros. Hasta es posible que uno de sus estudiantes, Saulo de Tarso, estuviera presente para escuchar sus palabras. Gamaliel enseñó un principio que no se aplica al cristiano, en el sentido de que debemos tolerar las doctrinas erradas y equivocadas. La Biblia nos instruye que debemos defender la sana doctrina. Entonces, hay que predicar contra las falsas doctrinas y las falsas religiones. Entonces, ahora tenemos, hermanos, en el versículo 40, el resultado de la respuesta de los apóstoles y el consejo de Gamaliel. Dice el versículo 40, que convinieron con él, es decir, aceptaron el consejo de Gamaliel. Dice, y luego sigue diciendo, y llamando a los apóstoles después de haberlos azotado. Fíjense, hermanos, les azotaron para que entendieran que estaban hablando en serio. Ser azotado no era un castigo insignificante. Algunos fueron azotados, de los que fueron azotados, quedaron lisiados de por vida. Algunos murieron bajo el látigo. Todos llevaron cicatrices físicas y emocionales por el resto de sus vidas. Para hacer el látigo se ataban múltiples tiras de cuero al mango. En las puntas de las tiras de cuero había pedacitos de metal o de hueso
que podían cortar la piel. Un ejecutor experto podía cortar la espalda de la persona en muchos lugares a la vez, con cada latigazo. La ley permitía hasta 40 latigazos. La cantidad máxima administrada era generalmente 39. Las prendas de vestir exteriores e interiores se removían o se rompían para exponer la espalda. Las manos de la víctima se ataban a un poste. Un ejecutor daba los latigazos mientras otro los contaba. En esta ocasión, 12 hombres fueron azotados, siendo un total de casi 500 latigazos. Cuando la brutal tarea se completó, los del Sanedrín les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Entonces, renovando la orden dada anteriormente, porque en el capítulo 4 les habían dicho que no hablaran en ese nombre, pero los cristianos, los apóstoles, a pesar de las amenazas, siguieron predicando en el templo, en ese lugar llamado la Puerta la Hermosa. Dice el texto, hermanos, que después de haberles azotado, los pusieron en libertad, y cuando salieron de ese lugar, algunos no salieron caminando, sino que salieron arrastrándose. Los apóstoles llegaron con los hermanos, posiblemente golpeados y ensangrentados. Seguramente muchos en la asamblea probablemente pensaron, aquí se acabó la cosa. Los apóstoles ya no van a seguir, ya no van a predicar, ya no van a continuar. Una vez más, el cristianismo se encontraba en una etapa de crisis. Esta golpiza podía provocar que la iglesia dejara de existir. Si los apóstoles hubieran sido como algunos de nosotros, el versículo siguiente hubiera dicho, ellos salieron de la presencia del concilio llorando porque habían sido tan maltratados. O diría, ellos salieron de la presencia del concilio quejándose porque era difícil ser seguidor de Jesús. En cambio, el versículo 41 dice las siguientes palabras. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Entonces, este padecimiento no debió haberlos tomado por sorpresa, pues Jesús les había advertido que serían azotados. Además, les había hecho un desafío por medio del Sermón del Monte. En Mateo capítulo 5, versículo 10, dice las siguientes palabras. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, hermanos, amigos, regocijarse en la persecución es una de las lecciones más difíciles de aprender para cualquiera de nosotros. Era difícil especialmente para el apóstol Pedro, cuyo instinto básico era responder con el ataque cuando era atacado. Podemos recordar aquella ocasión cuando los soldados romanos iban a prender a Jesús y cuando Pedro sacó su espada
y le mochó la oreja a Malco. Hermanos, aquel milagro tan grande, tan hermoso que presenciaron de parte de Cristo, hermanos, que le sanó la oreja y que le dijo a Pedro, vuelve tu espada a su lugar, porque los que tomen espada, a espada perecerán. Entonces, Pedro, hermanos, aprendió una lección de ser humilde, de ser manso. Y aquí vemos a Pedro, hermanos, de diferente manera. No atacó a los que le habían agredido. Entonces, a través de la dulce influencia de Jesús, Pedro aprendió su lección. Más adelante escribió a otros que estaban sufriendo por causa de su fe las siguientes palabras. Allá en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Hermano, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Entonces, tenemos también la lección de la perseverancia. Dice de nuevo en el versículo 42 que las autoridades habían expresado su ley de que no hablasen más en el nombre de Jesús. De nuevo, los apóstoles obedecieron a Dios en vez de a los hombres. Dice el versículo 42, y todos los días en el templo, es decir, públicamente, dice, y por las casas, es decir, hermanos, en privado, hay que predicar públicamente y en privado, porque dice este versículo 42, que predicaban en el templo, en las casas, y no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, esa palabra predicar en el griego era llevar las buenas nuevas. De manera que, hermanos, en esta ocasión hemos visto nuestro tema, una respuesta y un consejo para los enemigos del cristianismo. Y como número 1, estudiamos la respuesta de los apóstoles para los enemigos del cristianismo. Y número 2, miramos el consejo de Gamaliel para los enemigos del cristianismo. De esta lección podemos decir lo siguiente: Dios está en control de todas las cosas, y eso lo entendían los cristianos del primer siglo. Por eso ellos tenían una fe valiente que llegaba hasta las últimas consecuencias, todo con un fin, hermanos, para predicar el evangelio de Cristo, de seguir predicando las buenas nuevas. Dios nos ayude a nosotros a seguir adelante y hacer lo que Cristo hizo. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La invitación para cada uno de nosotros es amar y orar por nuestros enemigos. Dios me les bendiga, hermanos. Vamos a tener una alabanza para de esa manera pasaremos a los anuncios y para despedir este programa, hermanos. De los cielos descendió Jesús el Salvador. Aleluya, gloria a Dios de amor. El Señor murió y resucitó. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria al Dios de amor. Aleluya. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. De los cielos descendió Jesús, el Salvador. Aleluya, gloria a
gran Dios de amor, el Señor murió y resucitó. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Amados hermanos, gracias. En esta noche les damos de parte de un servidor por estarnos acompañando. Por ahí mandamos un saludo a nuestro hermano Manuel, Maritza, también a Ana María Vázquez, Ruth Bautista, que nos estuvieron acompañando en esta noche. Entonces, les mandamos un caluroso saludo. Dios me los bendiga, Dios les guarde. Los esperamos en el próximo programa, hermanos, en su programa Escudriñando las Escrituras. Dios me los bendiga. Hasta la próxima.